Muy buenas a todas y todas. Seguimos con este gran especial de La Sociedad de la Nieve y hablando con cada uno de esos actores, actrices protagonistas de una cinta que es número uno a nivel mundial. Y hoy tengo a alguien muy especial, la verdad, porque hace un papelazo increíble y es la actriz Alfonsina Carrocho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sina? ¿Qué tal, Verónica? Muy bien, Bien. encantada de hablar contigo, de verdad. No sabes lo mucho que ha llegado esta película a todo el mundo. Es sinceramente espectacular, espectacular. Estamos todos muy impresionados porque, bueno, entendíamos que iba a ser, sí, de gran magnitud, pero no sé si esperábamos todo lo que estamos recibiendo, que la verdad es muy hermoso. Es que claro, lo merecéis. Como he hablado con todos sus compañeros, es que vosotros ya lleváis también, hay muchos actores nobles dentro de la película, muchos actores que tenéis también mucho trabajo en teatro, en cine, en series. Y claro, en tu caso, nos gustaría conocerte un poquito más, Sina. ¿Cómo empezaste a ser actriz? ¿Cuál fue el primer trabajo también que hiciste? O ya de pequeña también hablabas, pues yo qué sé, con tu familia, con tu entorno cercano sobre dedicarte a esto y cómo lo tomaron también un poco, ¿no? Bien. Bueno, mi carrera ya tiene 8 años más o menos. Yo tengo 25 y empecé a eso de los 16. Yo siempre estuve conectada a lo que es el mundo del arte, desde lo que es mi familia hasta mis entornos. Y yo comencé haciendo danza desde muy pequeña. eh, y todo lo que es explorar universos y crearlos y el juego siempre fue algo que me atrajo. Pero no estaba en mi mente nunca dedicarme a ser actriz. Esa es la realidad. Sí era algo que me salía por todos lados, como Mm, el cuerpo siempre estaba predispuesto a eso. claro. Em, y fue a mis 16 que yo hice bachillerato artístico en Uruguay. Soy de Montevideo, de la capital. Y, y ahí yo conocí a una profesora que fue con quien conocí el teatro, María Elena Pérez, que es una mujer y una artista que admiro mucho. Y, y un día llega a la clase de actuación y dice, hay un papel para una peli, hay que hacer casting, preséntense las que quieran. Y yo fui en plan, bueno, vamos a ver qué Ah, tal. De hecho, me acuerdo de estar ensayando con mi madre la escena y fui y bueno, y quedé y empecé a, a trabajar ese personaje, me encantó, la película se llama Otra historia del mundo y la dirigió Guillermo Casanova. Es una película que es uruguaya, argentina, brasilera y alemana. sí, Y sí, vaya es producción, coproducción entre todos, está bien, porque a veces es sí, muy difícil sacar una película adelante y para eso están las coproducciones, para que lo sepáis muchos. Sigue, sigue, Alcina, perdón. esto, que la unión hace la fuerza, Es dicen. exacto. Y, y a partir de ahí fue como, ok, sentí que quería explorar ese camino. Y comencé clases de teatro, hice la carrera de actuación en la EMAD, vendría a ser el estudio terciario de lo que es el arte dramático Sí. allá. Y la hice bastante interrumpida porque después me salió otro largo ese fue en Argentina en 2019, se llama Sangre Burdalac y fue una peli de terror para adolescentes que dirigió Santiago Fernández Calvete. Eh, un papel muy hermoso, conocí gente muy hermosa y siempre fue como, cada paso que yo daba reafirmaba que yo quería pertenecer a las personas que creamos desde ese lugar. Y yo en paralelo, bueno, siempre tuve mucha inclinación y estudié para escribir historias y en paralelo a la actuación siempre estuve desarrollando cosas, poesía, narrativa. De hecho, ahora estoy con guión. Pero bueno, después de Sangre Burdalac, llegó Nina y Emma, una ópera prima de Mer Cosco,
que es una directora y fotógrafa y escritora también uruguaya, que me propuso ese... en realidad fue muy loco, ella me cuenta que estaba escribiendo ese guión y, y me encantó de entrada. Y ahí fue cuando propuso, ok, Nina, bueno, vamos para adelante. Vos, Mm, Nina, pues conocimos a Emma y salió esa sí. peli con mucho amor y mucho esfuerzo porque es una peli súper independiente. Mm, Después de Nina y Emma, a mitad de ese año, que fue 2022, llega La Sociedad de la Nieve, uf, ya. eh, que ya era otra cosa totalmente distinta porque yo no estaba acostumbrada a la magnitud, a lo que era el set, a tantos, bueno, mis compañeros te habrán contado, Sí. mi compañera, no sé si entrevistaste a Pau, No, pero todavía no, espero hablar con ella. Pero es eh, la primera de las actrices. ok, honor. Mm, Y, y bueno, era claro, 300 personas en sets, construcciones de sets, tres sets diferentes. madre mía. Bueno, ni que hablar, las condiciones climáticas, Mm, sí había rodado en invierno, pero no en la nieve, no vengo de un país con nieve, eh, y era como, claro, era acostumbrarse a otras cosas, ¿no? Pero fue un proyecto de mucho aprendizaje, porque también fue muy largo, que eso también es algo que no pasa tanto, porque mm, al final se extendió casi un año el proyecto de realización. mm. Y bueno, yo ahora vivo en Cataluña, y mi más reciente trabajo lo terminé hace 3 meses, que fue The Penguin Lessons de Peter Cataneo. Es el próximo largo de él, que es un gran director británico, que la verdad fue un placer trabajar con él y contar una historia Qué también bonito. maravillosa. Oh, ¿y eso cuándo lo veremos? Todavía no se sabe fecha de estreno, está en postproducción, ¿no? Obviamente, supongo, si recién la casa ha terminado, todavía le quedará pues unos mesecicos, quizás fin de año, Exacto. si va todo bien, y si no, pues el año que viene. Ojalá, ¿A que ojalá. Con sí? eso ya quedan No, manos. no, Una claro, cosa no, que claro, nos aparte, pasa a los obviamente, intérpretes es eso, ¿no? Como que formamos parte claro. Es todo un hasta... sistema, es todo un sistema, porque vale, vosotros hacéis vuestro trabajo, después toca pospo para que esto quede, pues obviamente una película como ellos quieren, como el director, como el guionista, como el equipo también desea que se vea, también el recorrido por festivales que se le puede dar, es decir, hay tantas cosas que de verdad vosotros los espectadores espero que tengáis muy en cuenta siempre el valor y el trabajo que hay detrás de una película, una serie, una obra de teatro. Es decir, es un equipazo el que está siempre detrás. Obviamente los actores son la cara visible, pero es muy, muy duro y sobre todo es lo que te quería preguntar, Sina. Tú que has trabajado obviamente en Sudamérica, que has tenido pues quizás la gran suerte, obviamente todo con trabajo y persistencia, ¿no? Pero ¿cómo ves un poco que has estado trabajando ahí, ahora por aquí, también internacionalmente, pues el trabajo que hay y las comodidades, también las ayudas, porque yo soy de Lima, de Perú, vivo aquí también en Madrid, entonces yo sé que el cine en Sudamérica pues siempre hay coproducciones, Argentina, España, Perú, Colombia, como tú me has dicho hace rato, Colombia, Argentina, Chile, whatever, pero hay mucho, a veces se necesita, ¿no? Como dices, la unión para sacar un proyecto adelante. Entonces quiero que un poco comparando todo esto, que me cuentes a simple vista cómo ves todo esto. Bien. Em, Bien, sí, es complejo, em, porque es cierto, ¿no? Acá se da mucho, hay muchas, de hecho, eh, no es lo mismo la producción de cine que hay en Barcelona que hay en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que pues, pueden sacar proyectos adelante, sí, solos, y después te vas para un país como Uruguay, que claro, que no, todavía no tiene no hay una infraestructura creada, Claro, sí creo que está creada, pero no totalmente fortalecida como para poder tener esa oportunidad, que en realidad es eso, siempre
bueno, mis colegas y algunas amigas que se dedican a presentar proyectos, ¿no? Desde el lado de la producción allá en Uruguay, siempre están atrás de los fondos, ¿no? Y es como esta lucha de, bueno, pero no precisas un fondo para poder filmar, precisas cinco. Entonces, Exacto. eh, creo que eso puede ser muy desmotivante, ¿no? Como hay algo, por ejemplo, ahora con el estreno de La Sociedad me han llegado muchos mensajes que, bueno, yo tampoco soy una persona que está mucho con el teléfono, yo llevo una vida como muy activa y es por fuera, ¿no? de lo que es Las no redes. trabajo ni con computadoras, ni con redes, ni con nada. Pues hemos tenido suerte de verdad en contactar contigo, de verdad. No, un placer haber coordinado. Eh, y, y es esto, ¿no? Como de darme cuenta de, de que es muy, hay de esto, de que me mandan siempre como, wow, una persona que sale de un país tan pequeño, de una industria tan pequeña, ¿cómo hiciste para...? Mm, Justo se la escribí a una chica, que yo te puedo contar dónde me formé, te puedo contar mi mm, experiencia, ¿no? Tu experiencia. mi experiencia, ¿no? Pero el camino siempre es personal y hay sí, es Claro. el esfuerzo que le pones, es el corazón que le pones, pero sobre todo es más que proyectar ser algo o alguien, es poder tener la experiencia de acercarte a ese lugar, de vivir. Yo si no hubiese hecho quizás otra historia del mundo a mis 16 años, yo quizás no estaba en este lugar de dedicarme a esto. O ¿no? Entonces Mm, es como yo creo fielmente en la experiencia de poner el cuerpo, ¿no? Para las cosas, siempre, de poder habitarlas antes de tener la visión que tiene otra persona. Entonces, sí, eh, hay algo también, ¿no? Que pasa en las ciudades y en los países más pequeños a nivel de industria cinematográfica y artística en general, que terminas yéndote de esos lugares. Que, que bueno, que es un poco, que se instaura como a nivel cultural una desmotivación, mm, ¿no? Y tampoco hay no hay un fomentar por parte de los claro, estados claro. de, Del Ministerio de Cultura o de algo que arropen un poco estos proyectos, etcétera. claro, Sí, te entiendo y perfectamente. entonces, bueno, y al final el juego siempre termina siendo un poco el mismo, ¿no? Como siempre, eh, eso, ¿no? Hay que ir, o hay que irse para afuera, o hay que tener coproducción, y es como... eh, entonces creo que también es algo que está bueno pensar, yo ahora estoy con el desarrollo de mi guión de ópera prima, y hay algo de pensar en poder realizarlo con los medios que uno tiene también. Exacto. Como que a mí me parece que está bueno que se baje siempre un poco esto bueno, de siempre como a nivel institucional, las referencias suelen ser cosas grandes, Mm, ¿no? También se pueden hacer cosas que no hombre, sean de esas magnitudes, ni con claro. equipos de personas, Sí, sí, sí. eh, ¿no? Como buscar ok, la realidad es esta, ¿no? La que tengo adelante, ¿qué hago con eso que tengo Mm. adelante? Eh, sí. No, si tú miras, es que son, ya eso viene un poco mi siguiente pregunta, porque muchas veces lo que hablamos, obviamente ahora ya hay más valor, creo yo, mucho más valor sobre el cine independiente. Muchos actores, actrices, yo qué sé, equipos, dicen, pues, uff, cine independiente, o no sé, a comparación de un blockbuster, donde sabes que hay una producción enorme, pero yo creo que el valor hoy en día es igual, sinceramente, porque hay muchas películas independientes que han llegado a ganar premios, que han llegado a pisar Hollywood, los Golden Globes, cortometrajes, que han sido una maravilla y que a raíz de eso han nacido posibilidades infinitas y posibilidades de conocer. Es decir, no hay que menospreciar, y no quito aquí, yo sé que hay gente de todos lados que dice, oh, es cine independiente, no conozco a esta directora, oh, ¿qué habrá hecho? No lo sé. Pero el valor que recae, si tú puedes juzgar, si quieres, porque yo no me gusta estar juzgando, es mala, es buena, no. Yo creo que cada película tiene un concepto general, una historia diferente,
Y creo que lo importante es ver ese trabajo y después, pues, das tu opinión, obviamente, pero creo que el valor ahora mismo entre el cine independiente y los blockbusters es muy importante, ¿no? Como dices tú también un poco, no hacerle un feo, como decir, todos hay cine independiente muy, muy bueno, Sina. Y yo creo que es muy importante tener presente, eh, no es tanto lo que está hecho, sino cómo una lo ve. Creo que ahí radica la diferencia para poder apreciar las cosas. ¿Con qué ojos veo las cosas? ¿No? Si yo voy a ver es como, voy a ver una película que la hizo una directora o un director independiente. Si yo lo miro con esa cabeza y tengo juicio para lo que es independiente, voy a estar siempre poniéndole juicio a eso. Mm, Es como, al fin y al cabo son historias y es un claro, compartir. Creo que después las condiciones eh, que serán dadas en base a los privilegios que una tenga, ¿no? Eh, ya se tendrán más colores, menos colores, más chirimbolos, menos, ¿no? Pero claro, ya una es poder, no hay nada más lindo que parte que poder compartir y concretar, ¿no? Esos proyectos que tienen mucho sacrificio además por atrás. Como vos no, decías, nosotras somos la cara visible, pero vos también me ves porque hay una persona que eligió ese trabajo de vestuario en base a una composición, hay un porqué, ¿no? Hay una textura que está elegida por algo. Después, ahora referenciando a la sociedad, hay una cortina del avión puesta por algo, ¿no? También claro, cada cosa tiene su em, motivo, su porqué. es así. Increíble, ¿ah? Oye, tengo muchas ganas después de que me cuentes, bueno, o bueno, ya de ver próximamente tu trabajo como guionista. ¿Va a ser un largometraje, un cortometraje? ¿Cómo va a ser? ¿Es un largo, espero? Es un largo. Sí, Qué bien, sí, sí. espero que vaya muy bien, Sina, de verdad. Y que nos cuentes, ¿ah? Que esta es tu casa. Cuando quieras, es bienvenida, cuando tengas ya este proyecto definido, cuando ya lo vayas a estrenar, queremos de verdad verte y verlo y apoyarlo, ¿vale? De verdad te lo digo. Muchas gracias, de Y corazón. bueno, no, de verdad. Y ahora hablando de esta, obviamente, gran oportunidad, porque es una gran producción que ha tenido un recorrido por festivales increíbles, porque todos han sido festivales muy conocidos, premios, nominaciones. Obviamente te tengo que preguntar de este personaje, ¿no? Susana, Susi Parrado, que a pesar que como muchos dicen, oye, mira, hay personajes que todos tienen su momento, yo les digo, sí, es que hay mucho cast, hay un reparto enorme, pero es que a mí me ha conmovido particularmente porque ves a una Susi al principio y después ves un final de Susi y todo eso y todo ese camino, ¿cómo ha sido para ti? Sí. Es desgarrador, ¿No? me acuerdo y me erizó. Ay, que sí. Bueno, hay algo con esto que decís de la cantidad ¿no? de personajes que hay, em, que claro, son muchas historias, ¿no? Claro, Se busca una manera de poder darle un lugar a cada historia, pero bueno, hay únicamente 2 horas 20, creo, de film, sí. y claro, en este caso tenés la posibilidad de ver hay algo en la progresión del personaje de Susana que, a ver, como estoy pensando en voz alta, No, no, voy a tranquila. intentar ordenar. Voy a empezar contándote, en verdad, un poco desde dónde construí el personaje. Fenómeno. Eh, el personaje de Susie lo construyo teniendo presente eh, la limitación. Eh, ella, ella, mujer, en ese accidente, al chocar el avión, ella queda inconsciente, pero no inconsciente, me corrijo, sino que queda en un estado como desconocido, como si estuviera en otro plano, balbucea, está perdida, eh, grita siempre por el hermano, quedó Mm, con lo que podría llegar a ser, porque a ver, no hay un diagnóstico real, un daño cerebral. claro.
Y ¿no? aparte Entonces, el trauma del accidente, todo eso. porque ella, cuando el avión choca, Mm, ella queda sin poder mover el tronco inferior de su cuerpo. Únicamente podía mover la parte superior y con mucha dificultad. De hecho, no podía beber nada. De hecho, ahí fue pues, algo que me contaba Nando Parrado, su hermano, sí, era cómo estuvieron acompañándola, la figura de Liliana Metol, ahí al firme, como dándole compañía, hasta que en un momento ellos descubren que los pies se le empezaron a engangrenar. Es decir, se empezaron a quedar todas las venas, todo azul. Se empezó, claro, ya no tenía circulación en esa claro. parte. También, ¿no? Aplastada, muchas Mm, cosas. Y, y bueno, y ahí ya justo se despierta Nando en ese entonces que él había tenido una contusión muy fuerte que le había quedado inconsciente, creo que por 3 días, si no me equivoco. sí, Y, y bueno, cuando se encuentra con ella, hay unos días de poder estar juntos y después de eso ella se va, mm, ¿no? Fallece. Y a lo que quisimos trabajar con J, con el director, mm, fue cómo la motivación de Nando, ¿no? Termina siendo dada por la pérdida. En algún punto, él es quien quiere salir de ahí, pero con una fuerza muy superior, ¿no? Y entonces trabajamos el cómo dar la vida a otro ser humano, ¿no? Eh, para que justamente pueda vivir una vida. Eh, entonces, como con teniendo presente eso, esa entrega, más la dificultad mm. física, eh, fui moldeando a quien con mis posibilidades yo podía hacer ver a Susi. Sí, Claro, uf, porque es increíble, de verdad, habéis hecho todos un trabajazo enorme, porque recuerdo la primera parte cuando sales primero, obviamente, despidiéndote del padre, bueno, el personaje, ¿no? Susana, despidiéndose del padre para emprender un viaje con su madre, con su hermano, algo que podía ser, pues, un viaje bonito, lleno de cosas bonitas, y cómo, pues, tras este accidente, pues, se vuelve una pesadilla terrible que nadie quiere pasar. También cuando estás tomando la foto, creo que es la que toma la foto al grupo, y todo el cambio y el look, y ahora quiero hablar de eso también, del vestuario, el maquillaje, ¿no? ¿Cómo fue también de comprometido? Claro, primero cómo se te ve, pues muy guapa ahí, con una melena, tomando la foto, también los años y la ropa, hasta después, los últimos momentos cuando ya tienes la cara pues un poco desencajada y el maquillaje que es súper verídico en todos. sí, el trabajo de maquillaje es increíble. Aparte era, claro, llevaba 1 hora más o menos hacer ese maquillaje. Y eso, y hay otros con Sí, sí. muchísimo más. O sea, me acuerdo que hay unos personajes que estaban, no sé, 2 horas antes de que yo llegase al maquillaje, que ya iba a estar 1 hora y pico. Em, sí. Em, Susi tenía 20 años. Entonces, en la parte, ¿no? Lo que era el comienzo de la historia era poder mostrar esa frescura, esa energía que también la caracterizaba a ella. Ella era una chica eh, mm, alegre, tenía vitalidad, Claro. era activa, tocaba el piano, tenía una muy buena relación con Nando. Ellos eran muy unidos y claro, ¿no? Después ya la otra parte era todo la composición del terror, ¿no? Eh, Ahí en lo que es en el fuselaje, también siempre algo que también te construye a tu Mm, personaje es el entorno, ¿no? Una perceptiva al entorno
va tomando mm, cositas. Entonces, como también el sufrimiento colectivo, el padecer colectivo, el frío colectivo, mm, eh, va generando, ¿no? Que en una eso tenga, tenga una verdad, ¿no? mm, Y una cosa que me pasaba, por ejemplo, en el fuselaje era que, claro, Susana tenía unas botas con taco, ¿no? Entonces el fuselaje estaba inclinado, tal cual quedó en la vida real, sí, inclinado a 45 sobre la horizontal, ¿no? Entonces pasar entre todos los fierros, los asientos, los cuerpos, los que eran reales y los que eran ficticios, con los tacos y la dificultad, fue un rodaje que desafió mucho físicamente, que gente, para eso una se preparó. Yo en mi caso, previamente me preparé eh, y, y claro, también el adaptar tu cuerpo a esas condiciones, ¿no? Es, es, es duro, ¿no? Porque hay que aprender a separar también mucho, no irse, ¿no? Ellos vivieron esto, esto pasó de verdad. Y yo no puedo, o sea, ¿cómo hago para estar acá bancando 2 horas este fierro que tengo acá atrás? De verdad, para estar incómoda, si ellos estuvieron 73 días, ¿no? Como, entonces hay que estar muy, muy, muy focalizada en ese presente, ¿no? Regularse en ese presente, lo que claro, estoy contando es esto, lo que estoy interpretando es esto que está pasando ahora. Antes de esto, después de esto, no sé qué está pasando, ¿no? Como yo recurro a eso, la herramienta del presente, lo que sé hasta el momento en el que estoy parada. Creo que eso es importante claro. para mantener ahí el foco. Em, Me acuerdo de sacarme las botas ya está, de hacer planos que eran planos cortos, Sí, donde no se iban a ver los pies, sacármelas por no poder moverme adentro de lo que era el set. O claro, sea, eran como, bueno, ok, practicidad, ¿viste? O también una se va armando de sus herramientas para, bueno, para poder estar lo más cómodo posible y dar lo mejor posible, ¿no? Como claro. Y siempre. genial, es que de verdad asombroso, cada plano, cada mirada, cada gesto y sobre todo, claro, en estos pequeños encuentros que tienes con el personaje de Agustín. También, ¿cómo fue también trabajar con Agustín? Porque al final es el que hace de tu hermano, ¿no? Nando. mm, y Agus es un ser maravilloso. Eh, es un artista increíble y una persona que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, un gran compañero. Yo disfruté mucho trabajar con él. Eh, y fue como algo que se dio muy... Nosotros compartimos la instancia de casting juntos. Fue desde ese momento ya se dio como algo que era muy genuino. Qué Entonces bonito. después ya fue, nada, caminar juntos, así Claro, como... todo más fluido, ¿no? Oh, Sí, qué bonito, de verdad, ha sido una gran experiencia, creo que para todos vosotros y vosotras. Yo espero, sinceramente, hablar con cada uno de vosotros, sé que es difícil, pero lo que habéis hecho transmite a muchos niveles, creo que a los espectadores, si no, no tendríais este feedback tan grande que estáis teniendo. Y creo que eso de verdad lo tenéis que saber cada uno, no solamente de los espectadores, sino también de la crítica, de los periodistas, que hablamos de la película con mucho valor, con mucho respeto, porque se nota, de verdad te lo digo, Sina, el trabajo que habéis hecho y es que enhorabuena, no puedo deciros más que agradeceros por todo esto, que habéis convertido una película, una historia terrible, en una historia pues obviamente de supervivencia, pero también de amor, de humanidad, de cariño, de amistad. De verdad, gracias, Sina. gracias a ustedes, porque es para ustedes. Así que ya sabes, a eso sí, que no se me olvide, espero ver tu largometraje. Te lo voy a decir hasta el final. No te voy a meter Bien. presión. No, 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 ninguna, ya veo. Y bueno, pasamos ahora a las palomitas, ¿vale, Gina? Vale. Son tres preguntitas. Vamos allá. A ver, ¿qué te toca? A ver.
Vamos a ver. Hoy mira, ¿qué escogerías? ¿100.000 euros ahora o 1.000.000 de euros dentro de 10 años? El presente, ¿no? Muy bien. Sí, porque Ahora. nunca sabes qué puede pasar en 10 años. Y honestamente, como vienen las cosas, ¿A que sí? Mejor todo ahora. nos ¿Tienes? reímos para no llorar. ¿A que sí? No, 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 totalmente de acuerdo. Creo que es una frase que se usa lamentablemente mucho. ¿Tienes algún amuleto de la suerte? Tengo un amuleto de la suerte. Oh, así que ha ido Sí, bien el amuleto, ha funcionado por lo que veo. sí, creo mucho en los objetos que me acompañan. Me gusta la austeridad, ¿no? Como las pocas pertenencias, creo en una vida transitada con pocas pertenencias, pero siento que los amuletos son el vínculo que generás es muy valioso, alimenta mucho el espíritu. Ahí. Y la última. Bueno, esta, bueno, sí te puede valer porque como no sé si conoces estos programas, pero por si acaso te lo pregunto, ¿vale? Y si no lo conoces, me lo dices. ¿Te atreverías a participar en MasterChef? No sé si, supongo, no sé si sabes lo que es. Sí, ¿no? Supongo que sí. Es decir, en algún programa de competición, en un reality, digamos. Vale. Terminó ahí la Sí, pregunta. la pregunta es si te atreverías a participar, pues en MasterChef o en algún reality que tú hayas visto, supongamos. Qué pregunta particular. Yo creo que atreverme sí por ejemplo, a una modalidad de MasterChef, Ponle creo que sí. MasterChef de cocina. Sí, creo que puede ser divertido. ¿A que Eh, sí? Siempre se sí, aprende y te ríes. A ver, al final es sí, para reírse, para pasarlo bien, aunque hay mucha presión también, he de decirlo, pero te atreverías entonces. sí. A mí claro, eh, sí, me pasa, pienso en que los códigos de ficción de esos programas yo no los conozco, en el Claro, sentido de qué tanto está charlado, qué tanto no, qué exacto. tanto cocinás de verdad, pero yo creo que sí, que puede ser una experiencia buena. Sí, Oye, ¿por qué no? ¿a que sí me Mm. gusta? ¿Pero eres cocinitas o no? Eh, Cuando estoy inspirada, sí, Hombre, sí. claro. Me gustan mucho los colores en la comida. Sí. Oye, qué guay. Pues Sí. serías como un Eduardo Casanova, que es un director, sí, supongo que le conoces, director, actor español, que participó también en MasterChef y él todo le gustaba el color y sobre todo el rosa, que era deslumbrante en sus platos, era como magia, arte, ¿sabes? Maravilla. Sí. Yo, mira, es algo que siempre digo a las personas que cocinan de verdad. Admiro mucho a las personas que cocinan de verdad. Me parece que es un don. Sí. Pues hay personas que probamos, ¿no? Que intentamos ahí. Oye, pero me encanta tu respuesta, Sina. No me queda más que darte las gracias por este tiempo, por haber charlado con nosotros. Espero que lo hayas pasado muy bien y sobre todo, de verdad, que no sea la última vez, sino que la primera de muchas. Así que te dejo para que despidas esta sección de entrevistas y darte las gracias nuevamente. Bueno, primero agradecerte a vos, claro, Vero, por haberme escrito, por haberte interesado en saber un poco de mí. Eh, Brevemente, agradecer a todas las personas y a todo el cariño que estoy recibiendo, que estamos recibiendo. eh, y, y bueno, y también quizás poder apostar por el deseo de eso que nos provoca un bienestar y que nos da una satisfacción. Y en este caso, si quienes miran esto es porque quieren dedicarse al cine o a las artes en general, es un camino, ¿no? Como muchos otros. ¿Por qué no? Y, y bueno, mucha, mucha paciencia y mucha luz para estos tiempos y, y eso, y tratar de vivir en comunión, en, en la unión. De eso deseo profundamente para este año.